Bienvenidos, no sé si se irá sumando al final alguien más o no, pero bueno, pues vamos a empezar, que tampoco es plan de que se nos haga muy tarde, y es martes. Mañana nos encontraremos con un impedimento mayor, que es el fútbol. Es miércoles, ¿no? Pues eso, da igual. La semana empieza a contar el viernes, que es cuando los que nos dedicamos en parte al turismo empezamos a salir a la calle. Yo vivo en un martes permanente, que va de lunes a jueves. Luego ya se me complica la cosa. Pero mañana, jueves, como todo el mundo sabe, jueves, es cuando tendremos el enemigo mayor de la lectura y de la editoría, incluso los viajes, que es el fútbol. Mañana hay derbi, según me he enterado hace un rato. No, clásico. Que no es lo mismo. ¿Hoy también hay fútbol? Bueno, si es que hay todos los días. Si es que ya con esto de las televisiones, estas de plataformas y demás, todos los días. Bueno, pero hoy no es un clásico, así que podemos recrearnos en una presentación de lo que veis y lo que os ha traído aquí, que es el libro de Pepo como autor del texto y de Luis, que no ha podido venir por motivos que son familiares y demás. Es una pena. Tampoco podrá acompañarnos mañana en la presentación en Madrid. Así que pues disculpamos y os pedimos que disculpéis su ausencia, pero bueno, el trabajo al final es el que veis, y el que no sé si ya lo tenéis o no, el libro es el que es, y seguramente también lo conozcáis por artículos de prensa y más trabajos. Yo voy a hacer de MC, maestro de ceremonias y croupier, repartiendo un poquito de juego entre Esther y Pepo, que son los que han trabajado en esta obra, porque yo soy un mero acompañante durante algunos momentos del proceso de creación del libro de Pepo, que es el autor. Y tampoco quiero extenderme mucho más, simplemente, bueno, me llamo Felipe, soy el único toledano de aquí de la mesa. Mi papel aquí es el de compañero de paseos y conversador, compañero de conversaciones durante estos años con Pepo. El proyecto para mí, ellos contarán ahora que esto es un proyecto de largo recorrido, que no es el primero además, porque como veis forma parte de una serie en el que hay otros números que ya estaban editados anteriormente, como el de Madrid. Yo conozco a Pepo en noviembre de 2020, en plena pandemia, cuando Toledo daba gusto para los vecinos, porque no había gente, y daba miedo para quienes se dedican a los viajes y al turismo, por la misma razón, porque no había gente. Y nos reunimos en Catalino, embozados en mascarillas y pasando un frío parecido al de ahora, y me plantean cuál es el proyecto de acuarelas de viaje, del libro que ya tenéis aquí, que es una guía de viaje, que es un cuaderno de viaje, que es un libro de historia y no es un libro de historia y a la vez tampoco es un cuaderno de viaje, que es lo que quiero que entendáis. ¿Por qué digo esto? Porque el trabajo que yo he podido conocer de primera mano gracias a Pepo tiene que ver puramente con la historia. Yo soy historiador y me he dedicado durante este tiempo unas pequeñas veces a acompañar a Pepo, pero el trabajo fundamental de formación, de escritura y de edición es de Pepo y de Esther, es lo que os van a contar ellos. Durante ese proceso, pues Pepo ha pasado parte del tiempo documentándose en este espacio, por eso nos hacía especial ilusión presentarlo en un espacio que ha servido para apoyar textualmente todo el proceso de escritura del libro. Y a mí me gusta especialmente reivindicarlo porque es un sitio en el que me siento cómodo, al que acudo frecuentemente, que es la biblioteca y en especial la sala de investigadores, donde se centra todo o donde se recoge todo el contenido, todas las publicaciones que tienen que ver con Toledo, capital, y con la región, y sé que ha sido fundamental también en ese proceso para Pepo. He hecho aquí algunas notitas que no nos va a dar tiempo a tocar todas, pero voy a empezar a dar un poquito de juego presentándonos brevemente. Esther, que nos acabamos de conocer, es la editora del libro y de otros tantos libros de la colección de Anaya Turing, que es una editorial centrada fundamentalmente, si no me equivoco, en viajes. Sí, en turismo y en ocio. Sí. Y esto es una de las últimas publicaciones de largo recorrido de una editorial que lleva décadas. Esto es una colección que
si habéis tenido ocasión de hojear algún ejemplar y manejarlo, veréis que son libros muy cuidados, muy bien editados. Se utiliza un papel similar al de las acuarelas, de ahí el nombre de la colección, ¿no? Acuarelas de viaje. Es una colección que empezamos ya hace unos cuantos años. He traído el primer número que sacamos, que estaba dedicado a Madrid. Fundamentalmente son lugares, a veces son ciudades o a veces no son ciudades, pero escogidas porque tengan un especial significado, o bien desde el punto de vista histórico, artístico, y un peso específico en la historia bien de España, porque algunas son de España, o bien de otro entorno de otros países de Europa. La colección ahora mismo tiene 8 títulos. Madrid, decía, es el primero, de España Toledo el último, por eso hacíamos ahí quería traerlos por eso. Sevilla, Granada, de Europa está Lisboa, Florencia, y luego esos otros entornos que decía yo, bonitos, también interesantes y sugerentes para los lectores. Está dedicado a Jardines de Madrid, un título que el autor de los textos también es Pepo, en ese caso, y de Madrid también, ¿verdad? Y al Camino de Santiago. Entonces, la verdad que estamos muy contentos con el resultado de esta selección de títulos, y la editorial pone bastante celo en la selección de sus ilustradores, de los autores de los textos. Ha habido, aparte de periodistas como Pepo, ha habido historiadores, novelistas, una arquitecta, que yo estoy muy orgullosa de incorporar a una mujer en ese elenco. Y ¿qué puedo decir? A mí me enamoran estos libros. Yo reitero, si me lo permites, que yo he hecho una trampa. Yo cuando hice la tesis me decía siempre mi director que tenías que soltar alguna errata. Dice, porque como te van a criticar, escribas lo que escribas, sí, pónselo fácil, pon alguna errata. Entonces me he entretenido en leerlo y releerlo, se lo decía a Pepo antes, a ver si hay alguna errata. Y es que está cuidadísima la edición, pero cuidadísima. No hay nada. Aparte eso tiene que ver con el buen gusto, calidad del papel, diseño, maquetación y demás. Es una edición cuidadísima, hasta el último detalle. O sea, que está mal que lo digas tú, que eres la editora, ya lo insisto yo en ello, porque es absolutamente cierto. Sí, todos los libros deben de tener erratas, ¿no? Si no, no haríamos una revisión de ellos nunca. Pues no la he encontrado. Y es importante. Pero sí, procuramos que estén muy cuidados, y ya digo, escogemos con bastante celo tanto ilustradores como autores. Es una pena que Luis no pueda estar con nosotros hoy, porque es un magnífico ilustrador y además muy buen conversador, y por un problema familiar de última hora no ha podido estar aquí, pero le hacía mucha ilusión. Pero nos acompañan sus imágenes. Como esta en la puerta. Pepo y yo nos conocimos ahí prácticamente, y me gusta mucho que después de la cubierta del libro, es un cuaderno de viajes, y lo contará Pepo, sí, ahora. Cuando uno trabaja y conoce lo que son los inicios de las guías de viajeros, a finales del siglo XVII se empieza a popularizar lo que sabéis, ese gran tour que mueve a muchas gentes de dinero, de clases medias y altas, desde el norte de Europa a buscar los orígenes de lo que consideran que es su civilización, excluyendo, por supuesto, márgenes y otras partes de la historia que no consideran propias de la civilización europea. Ahí estaba España en ese primer siglo XVII, que nunca interesaba hasta que luego empezó a interesar en el siglo XVIII y XIX. Muchas de las guías de viajeros que editan generalmente editores franceses, italianos, empiezan siempre con una anteporta, empiezan siempre con una portada. Y después de la cubierta del libro me ha hecho especial ilusión encontrarme en la primera ilustración la gran portada del libro y la gran puerta de Toledo, que es la puerta de bisagra, probablemente uno de los referentes para todo aquel que en tiempos entrase por ella, aunque hoy el flujo del turismo lo ha cambiado y se entra por aparcamientos accesibles, escaleras mecánicas, pero es como el acceso monumental de la ciudad. Y esto me permite presentar a Pepo y preguntarle, porque Pepo es fundamentalmente, por vocación, fotoperiodista, y lleva siéndolo durante décadas, y escritor de viajes. Este es, como ha dicho Yaster, uno de sus muchos trabajos. Aparte de editor y no sé si decir director,
o promotor, CEO no, que es lo que se dice ahora. No sé lo que es. Ya, por eso. Pero CEO sí, pero CEO. Pues, de una editorial de poesía, Barley, que es la que le mantiene también ocupado gran parte de su tiempo. Yo sé que me lo has contado, y también lo has dicho tú ahora, hay muchas más ediciones de otras ciudades, pero yo tengo que hacer una pregunta básica: ¿por qué Toledo? ¿Y cómo ve Toledo gente, porque nos preocupa mucho a los de Toledo, gente que viene de Madrid? A ver, buenas tardes. Gracias a la biblioteca, gracias a vosotros. Yo creo, como te he dicho mientras nos tomábamos el café, que esa es una pregunta que hay que trasladarle a Esther, que fue la persona que me llamó. Es decir, yo había colaborado, vengo colaborando con el sello editorial desde 2015, había hecho actualizaciones de guías, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, por ejemplo, de Toledo. No sé si eso tuvo que ver en la decisión de llamarme. Y también habíamos iniciado el camino de la colección con el libro de Madrid, que salió en 2017 y sigue vivito y coleando. Entonces, no sé cuál de las dos circunstancias influyeron o simplemente que es que soy magnífico y escribo muy bien y doy poco trabajo a los editores. Una mezcla de todo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es lo que dice Pepo. Y también el criterio nuestro de la editorial era, como decía, dedicar esta colección a lugares de mucho peso, tanto histórico como artístico, y Toledo, por supuesto, no es una excepción. También influyó que, hablando con Luis, el acuarelista, que es una pena digo que no esté porque nos podría explicar, nos contó que era un enamorado de Toledo. Él es malagueño, vive en Málaga, pero es un enamorado de Toledo. Y entonces nos dijo que si podía elegir, que le diéramos la ocasión de pintar Toledo. Y fue esa conjunción de factores lo que al final dijimos, pues Pepo, efectivamente, y Toledo, Luis. Y así fue. Bueno, hay una nube que siempre estaba rondando encima de la cabeza nuestra, de los que escribimos de viaje, porque mucha gente prefiere escritores locales, ¿no? Lo que pasa que yo pienso que los que no somos de la ciudad, no era el caso de Madrid. En el caso de Madrid a mí me resultó extraño enfocar el proyecto porque era la primera vez en muchos años que tenía que escribir algo de mi ciudad, ¿no? Siempre habíamos estado escribiendo de destinos exóticos o de destinos lejanos, y por primera vez me pedían que escribiera algo de Madrid y eso me provocaba extrañeza, ¿no? En este caso, como decía al principio, se trata de un cuaderno de viaje, ¿no? Entonces, de una ciudad también amada y odiada a partes iguales, ¿no? Entonces a mí me pareció magnífico hacerlo, ¿no? Si me hubieran dicho escribe de Málaga, pues no hubiera podido abordarlo porque mi conocimiento viajero de esa ciudad se limita a jornadas exhaustivas, viajes largos, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Como le decía a Felipe antes, no es una guía de viaje, o sea, el que busque aquí una guía de viaje al uso se va a confundir porque no se trata de eso, se trata de verter una serie de impresiones personales que se han ido acumulando como capas o sedimentos a lo largo de toda nuestra vida, y yo siempre busco enfocarlo desde una perspectiva personal, porque creo que es lo que se ajusta mejor a la idea de la colección, ¿no? Tampoco es un libro del casco de Toledo, es un libro de la ciudad. Eso es importante reseñarlo, ¿no? Y eso le aleja de una guía de viajes. Cuando no aparecen recomendaciones de hoteles ni de sitios que comer, y aparte te sale, porque tu visión de Toledo sería distinta completamente a la mía. Yo escondería los coches, yo escondería la gente, yo escondería todo. Y en el libro se ve que es la ciudad real. Y aparte, con un gran peso, todo lo que hay extramuros. Desde barrios, a espacios históricos, musealizados, no musealizados. Eso fue desde el principio, cuando Esther había elaborado un índice inicial y nos lo pasó, tanto a Luis como a mí. Y después de aquella primera cita pandémica con Felipe, ¿no? Donde nos tomamos unos churros en el paseo, e hicimos un recorrido
poco guiado por su criterio, ¿no? De la zona sur de la ciudad, con algún convento que nos abrieron la puerta y tal. Luego, cuando yo me quedé solo, me salí del casco y me fui a buscar elementos arquitectónicos o patrimoniales que nos sirvieran para ilustrar la zona de extramuros y el Toledo más contemporáneo, ¿no? Porque creía que había que engarzar, igual que habíamos hecho en Madrid, la historia de la ciudad con el presente y el futuro, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Yo quería apuntar que cuando Pepo comentaba que a veces es bueno que un escritor o un artista, depende de si hablamos de texto o de ilustración, que no sea local, se dedique a hacer los textos o las ilustraciones, pues nosotros hemos tenido las dos posibilidades. En algunos de los títulos los ilustradores o los escritores eran nativos del lugar que se describía o no. Es el caso, por ejemplo, que comentaba de la arquitecta que escribió los textos de Sevilla. Estudió en Sevilla, es granadina, ha escrito también los textos de Granada, y a mí eso, en algunos casos, y luego depende, claro, también de la sensibilidad de las personas, lógicamente, pero es bueno, y otras veces es bueno lo que dice Pepo, ampliar la perspectiva y que venga alguien a contarnos cómo ve su ciudad. A mí me gusta decir que estos libros son como un diálogo conjunto entre un artista plástico y un escritor, a través de diferentes herramientas, la herramienta del trazo y el color y la herramienta de las palabras. Entonces, estos libros pretenden la fusión de esas dos visiones, por lo cual no es una guía de viaje al uso, porque se va a dar solamente en ese libro, ¿no? Y para mí es lo importante de estos libros, la visión conjunta, la comunión de esas dos perspectivas es el tesoro de estos títulos. No es una guía de viaje, pero tampoco es un libro de historia. Es algo que el recorrido sea histórico, no es cronológico, lo hablaba antes con Pepo. Al final la presentación que se hace de la ciudad es una presentación que tiene que ver con unos itinerarios que responden a la cronología de la ciudad, pero no solo, porque hay partes de la ciudad y hay momentos de la ciudad que tienen difícil encaje en un relato cronológico. Lógicamente es un libro perfectamente documentado de historia de Pepo, pero no lo es, que nadie lo lea como tal, porque entonces entramos en juicios absolutamente irrelevantes. Pero siempre Pepo decía que a él siempre le ha gustado contar historias, que no vale únicamente lo descriptivo, y muchas veces una guía de viaje peca de no contar historias, peca de hacer un recorrido descriptivo, y no lo es, y el libro no lo es. Entonces, si ya sabemos lo que no es, ¿qué es el libro? Yo ya he intentado dar una aproximación de cómo veo estos libros. Todo es por igual, o sea, que es la colección. Sí, porque es el hilo conductor de la colección. Dos artistas, dos creadores, ante una misma realidad, aportan sus visiones y las funden en una obra. Para mí es eso. Por supuesto, por ejemplo, cuando hablábamos preparando los textos, pues es que no podíamos obviar que tuviera un punto de vista personal, experiencial, porque es que si no, no tiene sentido el texto, ¿no? Aparte de, claro, las aportaciones y las contextualizaciones que se hacen históricas, que son muy importantes también y te ayudan a tener una visión pues más amplia y más rica. No sé. El libro tiene una estructura clásica, en el sentido de que el índice empieza por una introducción, que es donde yo, digamos, me suelto la coleta y hago esa aproximación personal, pero luego está organizado por capítulos que van desde el Toledo romano al Toledo visigodo, el Toledo árabe, bueno, ahí lo veis, el Toledo árabe, y luego, sin embargo, nos saltamos un poco esa vara de medir histórica para entrar en el entorno de la Catedral Primada, la Judería, el Toledo de los palacios, los conventos, los patios,
que siempre tengo la sensación de que Toledo es una ciudad hermética, ¿no?, cuando vengo, porque sabes que la belleza está al otro lado, es como oler el aroma del azahar más allá de los muros y están inaccesibles, ¿no? Y luego el Toledo extramuros y el Toledo contemporáneo, es decir, hay una organización clara, pero no directamente histórica, ¿no? Has dicho una cosa antes, cuando estábamos tomando café, que es una ciudad metida hacia adentro, con la importancia de los patios, no solo en los conventos. Sí, bueno, eso se desarrolla en cierta medida en el texto, pero bueno, la sensación que yo tengo como visitante, ¿no?, es que eso es una herencia de la casa romana y de la casa musulmana, ¿no?, el vivir hacia adentro, ¿no? Y lo señalo que, bueno, muchas veces los patios toledanos, pero ¿cuándo se pueden ver los patios toledanos? Se pueden ver en el Corpus, se pueden ver en algunas actividades culturales que organiza el ayuntamiento o como el Guadir, y solo algunos y poco más, ¿no? Entonces, bueno, hay alguno que está abierto casualmente, ¿no?, pero es todo fruto del azar, ¿no?, lo cual le añade más misterio a la ciudad, ¿no? De esa manera, por ejemplo, esta mañana que estaba escribiendo una cosa de Cáceres, alrededor del Tajo, pues me remitía a las visiones literarias que del Tajo y de la ciudad ha tenido Toledo, valga la redundancia. Y entonces leía en el primer párrafo que uno puede venir 2 veces a Toledo, pero siempre es la primera. Y yo digo, uno puede venir 50 veces a Toledo y siempre es la primera, porque siempre hay algo que descubrir, un matiz en el que no te has fijado, un museo o un convento en el que no has entrado y te apetece entrar, y bueno, eso se nota, ¿no? También hay cierto atrevimiento por mi parte, como decía, parafraseando a Caro Baroja, que decía que hay que ser muy atrevido para atreverse a publicar un libro sobre una ciudad como Toledo, donde tantos y tantos y tantos han escrito y han publicado libros, ¿no? Y sobre todo si no tienes una cosa importante que aportar, ¿no? Yo lo único que aporto es mi aproximación personal y una visión un poco que ha intentado compilar lo que hasta ahora se ha publicado o se ha investigado o se ha sacado a la luz de la ciudad, ¿no? Es una aproximación personal y hay un trabajo de documentación exhaustivo durante meses, tanto en la biblioteca, en la sala de Castilla-La Mancha, de la biblioteca en la que estamos, como a través de leer trabajos de investigación que están colgados en internet y que hay que rebuscar mucho para encontrarlos y luego tener mucha paciencia y voluntad para leerlos, ¿no?, de arriba abajo, ¿no?, y saber por dónde van las investigaciones y las teorías más actuales. Hasta las memorias del consorcio, que no se las lee nadie en Toledo. Hasta eso. O sea, no son solo trabajos de investigación, no digo que las memorias del consorcio no lo sean, pero que la forma de tener actualizado el patrimonio, que es lo último que se sabe sobre tal o cual espacio, son esas memorias de consorcio, que es quien interviene directamente en muchos de los espacios. Y hasta eso, soy consciente de que hasta no, porque yo soy consciente, como te he dicho antes, que uno no deja de ser un intruso en la ciudad, ¿no? Entonces intento poner toda la carne de asador para que nadie diga, mira, es lo que viene a contarnos ahora, ¿no? Sí, pero como intruso en relación con lo que decías también, que es, bueno, son unos ojos distintos completamente. El texto que yo hubiese podido redactar de Toledo no tendría nada que ver. ¿Por qué? Pues porque hay una cierta pasión de vecino que te impide ser objetivo y ver pues lo que una persona que viene de fuera ve y ve de forma distinta y pasea de una forma completamente distinta. No huye de los lugares masificados, como huimos muchas veces los vecinos, y se mete también a señalar problemáticas que tienen que ver con algo que afortunadamente en estas últimas semanas y meses se está debatiendo de nuevo otra vez por cuestiones de concesiones de hoteles, por construcciones en tenerías, que si sois de aquí lo habréis visto estos días pasados, la amenaza de los baños, o sea que está constantemente, afortunadamente, luego ya veremos cómo se resuelve, en prensa y en la ciudadanía, ese tipo de debates de una ciudad preciosa, llena de detalles, con una cronología abusiva para quien no sabe lo que es vivir en una ciudad que tiene tantísima historia, pero también con una problemática gigantesca que se ve en el libro, que es que hay espacios
en los que no se puede apreciar ningún tipo de detalles porque están tomados por el turismo. Por eso es un libro de historia sin serlo, pero también es como la foto finis de una ciudad. Dices, esto es Toledo en el 2022. El nivel de detalles al que llega Luis con algunas de sus acuarelas pasan muchas veces desapercibidos para la gente que vivimos aquí, que pasamos por lugares en los que ya ni siquiera nos paramos a mirar, y es volver a mirar con otros ojos algunos lugares que cobran más valor porque quien no es de aquí los mira y los analiza de una forma distinta. Supongo que pasará en todas las ciudades, o sea, en todas las publicaciones de Granada, Sevilla o Málaga. Sí, además Luis es arquitecto, entonces imagino que la información que él extrae de fachadas, de pilares, de determinados elementos, pues no es la que extrae un Lego. Entonces eso un vecino, que muchas veces nosotros no. Sí, eso también enriquece efectivamente el libro. De hecho, estos libros en algún caso los estudiantes de arquitectura los utilizan en la universidad también, porque es otra forma de ver el libro. Yo creo que estos libros tienen muchas formas de ser vistos, ¿no? Y los estudiantes de historia lo harán porque ya hay algún patrimonio que está amenazado y puede que desaparezca, o alguno que directamente ha desaparecido en el tiempo que ha tardado en publicarse el libro. Hay una casa en el Arrabal que ya no existe y está ahí reflejada, por ejemplo. No, yo diría que para mí ha sido un placer trabajar con Luis, porque ahora vamos a contar un poco la intrahistoria de esa que nunca se cuenta, ¿no? En el caso de las acuarelas de viaje de Madrid, fue una persona que era aparejador, o Fernando Blasco, es aparejador o era fachadista. Sí. Fachadista creo que es el término correcto. Bueno, suena un poco mal, pero... No, pero es la persona, sí, que ayuda, es como un aparejador. Sí. Yo creo que es aparejador. Bueno, él nos dijo que era así, con lo cual yo creo que sí, si él lo utiliza es el término correcto. Y es el único caso que no, o sea, que vino él a la editorial a ofrecernos sus dibujos, porque él era un enamorado de Madrid y llevaba 5 años pintándolos, y es el único caso diferente. No lo elegimos nosotros, quiero decir, a buscarlo, no fuimos a buscarlo. Entonces él vino con las acuarelas y a mí me facilitaron en la editorial una reproducción, y yo las puse en una carpeta y me dediqué a pasear Madrid con esa carpeta bajo el brazo y comprobando in situ que los edificios, las perspectivas como eran y todo eso, y tomando mis notas mentales, porque a esto soy un poco anárquico y no tomo notas. Normalmente cada vez peor, cada vez escribo peor, no entiendo mi letra. Y luego en los 2 libros sucesivos, Los Jardines de Madrid y el de Toledo, hemos trabajado de manera diferente. En el caso de Luis, casi en paralelo, ¿no? Sí, él ha venido en varias ocasiones a Toledo, ha tomado también sus apuntes, ha hecho en los lugares que ha escogido, y luego ha ido desarrollando la obra ya en Málaga, pero creo que ha venido en 2 o 3 ocasiones para preparar todo el material. Sí, yo lo que resaltaría en el equipo este que hemos formado ha sido la magnífica colaboración, ¿no? Porque hay otros ilustradores que son más reacios a cuando tú le dices, oye, ¿por qué no pintas en la estatua esta que está en el jardín tal? No, ya tiene su idea, y sin embargo con Luis todas las propuestas que se le han ido haciendo han sido bienvenidas, ¿no? Y además con muy buena voluntad, y luego eso se nota también. Yo me he despachado en elogios a Luis, ¿no? Y me hubiera gustado conocerle en persona, ¿no? Porque después de estar 2 años largos trabajando en el proyecto, quedarnos con las ganas de saludarnos, pues fastidia un poco, ¿no? ¿Y cómo se hace ya una cosa personal entre los 2 autores de imágenes, de texto y una editora, la selección de lo que se incluye en un libro como este? Porque, o sea, si ya el interior del Toledo Intramuros es masivo, a la hora de seleccionarlo, ha habido un criterio, o sea, ha estado todo el tiempo claro
qué tenía que entrar y qué no tenía que entrar, porque claro, aquí te tienes que poner a hacer una criba desde el primer momento, si no, Sí. el tiempo de escritura, yo no sé lo que le lleva a Pepo, pero entiendo también que el tiempo de las acuarelas es mucho mayor. Muchísimo. Mucho mayor. Estos libros hacemos uno al año porque no se puede más rápido. Y es un proceso muy largo. Igual que el ilustrador y el autor de los textos se documentan, yo me tengo que documentar también sobre los lugares, hacer una preselección, como decía antes Pepo, la pongo en común con ellos y digo, pues mira, a mí me ha parecido bien enfocarlo de esta manera, pero lo veis bien y en realidad lo vamos elaborando al mismo tiempo, e incluso cuando ya más o menos, ¿verdad?, tenemos decidido, a veces decimos, anda, pues es que tenemos que poner esto también, es decir, que es un proceso creativo desde el principio hasta el final. Pero hay un momento en el que hay que decir esto y avancemos. Sí, Claro, sí, porque sí, hasta el sí, final sí, no puedes sí, estar. sí, y luego también, yo lo digo al principio, no va a estar nunca todo. Son 96 páginas y es imposible que quepa Toledo en 96 páginas. Entonces, hay muchas cosas que se nos quedan fuera. Intentamos que sea una visión completa, que sea armoniosa, que sea bella también y que sea interesante para el lector, ¿no? Hay muchas cosas que no se visitan habitualmente. Hay muchos espacios que están cerrados. Hay imágenes de lugares que no se pueden visitar. Por eso digo, claro, al incluir todo eso también tienes que dejar fuera. Voy a poner alguno, mientras cuenta Pepo algo como algunos conventos. Yo voy a contar una cosa que a lo mejor no se debería contar, ¿no? Dentro Ya de, lo has dicho, de ese intríngulis, ¿no?, de creativo. Por ejemplo, cuando vine la primera vez y conocí a Felipe, volví convencido de que había que cambiar el título de la Toledo musulmana a la Toledo andalusí. Y Esther dijo, sí, por supuesto, no hay ningún problema, ¿no? Y dentro de las acuarelas iniciales que teníamos en la Toledo andalusí, como se hablaba del Alcázar, el sitio donde nos encontramos, había una acuarela que había hecho Luis con un tanque del Museo del Ejército. Y yo dije, esto no lo podemos poner, o sea, aquí no, desde luego. Si lo quieres mover a otra zona del libro, de acuerdo, pero digamos por ese afán de concordia entre culturas o entre las tres culturas, me pareció un poco exagerado el tema del tanque, ¿no? Y se quitó, ¿no? O sea, esa es un poco la manera que trabajamos, ¿no? Y yo aporté, pues la segunda vez que vine, que estaban cerrados todos los museos, excepto aquellos que dependían del arzobispado, pues intenté ir buscando vestigios de la Toledo andalusí que hay repartidos aquí y allá en el Museo de Santa Cruz, perdona. Los dos. Vale, en la Capilla de León y en el Museo de Santa Cruz. Bueno, y esa es un poco la manera que hemos ido afinando los contenidos, ¿no? Cómo se seleccionaban. Esta foto que tenemos ahí detrás es lo que os decía. A mí una cosa que me gusta especialmente del libro es que no es, o sea, esta imagen, no esta foto, que no busca la foto que generalmente buscan los turistas, que quieren desposeer todas las calles de coches, de gente y de carteles que afeen a sus actualizaciones de Instagram. Y el libro está lleno de vida, de plazas con gente, de calles con gente. Sí, eso también es intencional, porque en el primer viaje que hizo Luis era en plena pandemia y entonces decía, tengo una sensación de soledad. Es que lo era. Claro, y entonces queríamos efectivamente que hubiera gente, que hubiera vida, porque así son las ciudades, con vida, si no, no es igual. No es real. Claro. Entonces él suele poner, pues eso, algún automóvil, personas, algún animal, ese tipo de detalles que dan vida a cada acuarela, ¿no? Sí, alguna de las partes nuevas, porque no sé el PDF este si lo tiene o no. Si no, pues lo... Bueno, se puede ver, sí. En el libro. Sí, algunas de estas casas ya no existen. Pepo se moja, además. Estoy viendo algunos de los textos y demás. Hay una parte
que es crítica con los relatos históricos de la ciudad, muchas veces, al enfrentarse cómo se construyen museos, como el de los concilios y sitios así, pues detrás de todo relato, por esa idea de los viajeros que desde el siglo XIX-XX dicen tantas cosas de Toledo, y una frase que tú no utilizas y en Toledo se repite muchísimo, que es que en Toledo todo pudo pasar, y eso le lleva a la gente muchas veces a contar cosas que nunca pasaron, pero como estamos en Toledo y todo pudo pasar, pues empiezan a nacer los cuentos y las leyendas, y hay una síntesis. No es un libro de historia, pero está actualizado completamente, que te lleva muchas veces a establecer esos debates que están vivos en relación a cómo muchas veces los toledanos, por eso está bien que nos vean desde fuera, asumimos o rechazamos nuestro propio pasado y se manifiesta en espacios como la Mezquita, como San Román y otros lugares que son centros expositivos complicados de encajar y pues lo resuelve perfectamente. Es que como no uso gafas, pero debería usarlas. Entonces estaba mirando en la bibliografía, yo, fruto del azar, encontré en un puesto de libros de segunda mano que hay en la Plaza Santa Bárbara, en Madrid, que todos conoceréis, encontré un libro de Toledo que digamos, me encajó mucho en esa visión actualizada que hay histórica de la ciudad, ¿no? Y fui completando, le hacía preguntas a Felipe, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿No? Entonces, yo siempre, como periodista de viajes, he volcado esa mirada crítica sobre la realidad cotidiana, ¿no? Me parece que es fundamental hacerla, ¿no? No simplemente hacer un paseo meramente descriptivo de los destinos sobre los que escribes, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Está, como decíamos antes, el otro día en un acto en Madrid de la entrega de los premios a los mejores libros del año según el gremio de librerías, le dieron el premio de homenaje a una editora de libros ilustrados infantiles, y ella decía que todos los libros ilustrados tienen un 50% del ilustrador y un 50% del autor, y en la parte que a mí me toca yo quiero siempre pues ser un escritor moderno, si se me admite la acepción, ¿no? Alguien que mira desde la perspectiva del siglo XXI, aunque ya seamos mayores, qué es lo que está pasando en las ciudades. A eso nos ayuda mucho Internet, porque hoy en día es una herramienta de trabajo fundamental. O sea, cualquier cosa que te suene raro, tú tecleas y te salen noticias actualizadas de problemas que están sucediendo hoy en día. Es decir, ya no encontramos a lo mejor un libro que se publicó hace 25 años y que está superado, ¿no? Entonces, yo utilizo todas esas herramientas porque, y es una premisa básica, yo escribo para saber, y cuando escribo estos libros me hago un montón de preguntas y busco las respuestas en la documentación, ¿no? Sobre el terreno, sobre los libros, en los trabajos de investigación, para encontrar respuestas, ¿no? Y hacerme así una idea más precisa del tema que estamos abordando. Muy bien, yo no sé cómo vamos de hora ni cuánto es, porque veo que la gente de aquí ha desaparecido. ¿Hasta que la tenemos? ¿Hasta las 8, entiendo? Sí, no sé si queréis. No, pero sí tenemos previsto, hay que coger el tren de vuelta, ¿no? Ah, bueno. No, si se han ido sin decir nada, entiendo yo que sí. O sea que ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo puedo contar una anécdota que está en la introducción, ¿no? Que fue, pues claro, cuesta arrancar los que escribimos, y hay algunos que estamos aquí que escribimos, nos cuesta encontrar ese hilo que meter por el ojo de la aguja para trenzar la historia, ¿no? Entonces, yo tenía la sensación de que Toledo es una cosa muy cercana, pero no tenía ninguna evidencia física en lo personal de haber estado aquí siendo niño, ¿no? Entonces, pues estaba atascado, no sabía por dónde empezar a contar este libro, ¿no? O la historia de este libro. Y de repente un día, el segundo día que vine, a mí me gusta siempre, aunque hoy no lo he hecho, porque venía un poco apurado, me gusta siempre bajarme del tren y subir hacia el puente de Alcántara, la puerta de Alcántara, y ya entrar en la ciudad, ¿no? Y el segundo día de estos de la pandemia, que no había nadie, había un pescador aislado y alguna persona corriendo por la senda del río, de repente encontré como la razón por la cual me sonaba a mí
en mi imaginario familiar sonaba lo de Toledo, ¿no? Y había un restaurante, porque creo que está cerrado, no sé si por la pandemia o antes de la pandemia. Cubana. La Cubana, ¿no? Bueno, resulta que mis padres hacían una colección de botellitas de estas de licor, muy años 60, 70, ¿no? Y esos estaban en el cuarto, en el salón comedor, donde yo dormía en una cama mueble, ¿no? Y en esas vitrinas de cristal había una jarrita de barro, cerámica, que ponía robado en restaurante La Cubana, Toledo. Y ese fue el engarce que, con mi historia personal, para romper a escribir, ¿no? Eso es lo que puedo aportar. Se ponían para robar esas jarritas en todos los restaurantes. Sí, está claro. Está pensado ya. Hay una frase entonces, ya quedas haciendo una referencia, entiendo, a Rosendo, maneras de mirar o maneras de vivir. Viajé a Toledo en busca de su esencia, de un sueño, de una urbe que ya no existe. Y luego una pregunta, ¿existe Toledo? Esto va para vosotros también, los dos, como visitantes, entiendo que asiduos y demás, porque la manera en la que tenemos nosotros de percibir la ciudad es siempre distinta. Ya, nosotros, pincho la burbuja del romanticismo, ya no buscamos muchas veces lo que busca la gente que viene de fuera, nos limitamos a transitarla y a machacarla muchas veces viviéndola, pero sin vivirla. Y esa pregunta entonces, Pepo, ¿queda resuelta? Bueno, lo que yo digo ahí, creo recordar, porque no lo recuerdo exactamente, es que Toledo es una amalgama de Toledos, de ciudades vividas y sentidas y odiadas y amadas por todos los que hemos llegado aquí como viajeros y todos los que viven, ¿no? Creo que eso era más o menos lo que respondía a tu pregunta. Entiendo, ya lo demás no lo he subrayado. Sí, vale. Eso sí lo tenía. Luego hay otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que también es fruto del azar, es que cuando vine en aquella época o posteriormente, había una exposición en el Centro Cultural San Clemente, ¿no? de pintura de Guerrero Malagón, que era un pintor contemporáneo nuestro que yo no conocía, ¿no? Y me emocionó especialmente visitar esa exposición. Yo solo, ¿no? Es uno de los patios reconstruidos, ¿no?, de aquella manera que estaban accesibles, ¿no? Y me emocionó ver el trabajo de este pintor, ¿no? Y su visión, que era una especie de pintura negra goyesca, ¿no? Muy tenebrista. Sí, muy tenebrista, aplicado, pero no era Zuloaga, pero era más Goya que otra cosa, ¿no? Y quise incorporarlo y me abrió un poco la visión hacia todos esos pintores más allá del Greco que han trabajado esta ciudad con amor, ¿no? Que es un poco lo que he intentado hacer yo, aunque con una mirada crítica, ¿no? Plantear el debate sobre el tema de la convivencia de las tres culturas, que, bueno, nos están contando que convivieron, pero en el siglo VI los reyes visigodos legislaron contra los judíos, ¿sabes? Es decir, los cristianos contra los judíos, y en el siglo XIV-XV se ha saltado la judería a los cristianos, ¿no? Entonces hemos inventado una leyenda de convivencia de las tres culturas que, bueno, que a lo mejor se produce ahora, ¿no? Pero siempre con una preponderante sobre las demás, ¿no? Bueno. Habría que preguntar a algún judío del año 1390 qué le parecería eso de las tres culturas. Sí. Y sin embargo, nadie se da siempre una dirección. Claro, nadie se imagina hoy a Toledo sin esa herencia judía o sefardí, ¿no? Es curioso, ¿no? Y por contra, la memoria andalusí ha sido un poco sepultada o borrada, ¿no? O eliminada. Viene a cuento porque en septiembre del año pasado, cuando ya había terminado este libro, fui con mi pareja a Estambul y, joder, nos encontramos que los símbolos cristianos habían desaparecido de Santa Sofía, pero ostensiblemente, ¿no? Y habían desaparecido más o menos en el tiempo, en la misma época que aquí desaparecían los símbolos musulmanes, ¿no? Entonces, digamos que la convivencia es complicada, ¿no? Es un concepto neutro, yo siempre lo defiendo. Es como cualquiera que tenga familia o que tenga un trabajo, lo entiende perfectamente. ¿Hay tensiones? Sí. ¿Se resuelven con violencia? Rara vez. Pero es un statu quo al que se llega porque hay un poder que desde arriba impone esa convivencia y se impone con leyes. Cuando el poder desde arriba deja de vigilar las leyes y empieza a pasar sobre todo a partir del siglo XIV, la violencia se desata siempre, casi siempre, en una dirección, que es la mayoría cristiana, que acusa al pueblo judío de ser el pueblo deicida y lo machaca, fundamentalmente.
Pero bueno, tenemos un problema de complejos, como entiendo que lo tienen todas las ciudades, y ahora reivindicamos la herencia sefardí como si fuese una cosa excluyente del resto de la ciudad. Y yo siempre se lo intento decir a la gente: Sefarad es un capítulo de Al-Ándalus. No sabemos cuándo empieza Sefarad, pero sí sabemos cuándo termina, que es en 1492, y termina bruscamente cuando los reyes católicos conquistan Granada. No podemos desgajar Sefarad de Al-Ándalus, por más que intentemos presentar una ciudad con 3 culturas y 3 barrios y 3 lenguas, que nunca lo fue, porque culturalmente compartían el 99% de su día a día, aunque no compartiesen religión. Comían lo mismo, hablaban las mismas lenguas, construían sus casas de la misma forma, pero hay un momento en el que esas dos realidades, que son Al-Ándalus y Sefarad, quiebran por una conquista militar y un proceso de prohibición, expulsión y vigilancia inquisitorial que se desencadena en 30 años. Y no quiero reivindicar la parte de historia del libro por el hecho de ser historiador, pero después se enfrenta a eso, y hay un par de párrafos en el que se sentencia como se tienen que sentenciar este tipo de cosas en una ciudad que vive masivamente del turismo, pero que vista con los ojos de quienes no somos los toledanos, pues es verdad que también esos complejos nos rozan, porque aquí, a la hora de tocar según qué temas, todavía nos parecen espinosos. Y no sé si alguien tiene algo que decir, ¿o no? Bueno, gracias por la presentación. Todo lo que nos estáis contando es muy chulo y muy bonito, y una de las cosas que me llama un poco la atención es que todo lo que tiene que ver con esta serie de libros es también como muy contrario a los tiempos de ahora, porque es todo muy cuidado, con mucha calidad, con mucho tiempo, muy bien documentado, sin entrar en cosas fáciles, que hay miles de historias de esas que decís que son inventadas y demás, ¿no? Todo eso requiere mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y me llama también la atención porque justo vivimos ahora a lo mejor en un tiempo en el que es todo mucho más inmediato. Hablaba Felipe de Instagram y estas cosas, ¿no? Que también nos queremos quitar lo feo o lo normal, como son los coches, tal, es un poco relacionado también con los filtros que ponemos, en fin, es como un poco contrario a todo eso, mostrar una realidad que es bonita y fea a la vez y muy trabajada, y eso de los libros cuidados, el papel, todo eso me parece muy bonito. Y también un poco quería saber cuál es vuestra motivación, o cómo surge todo esto, o cómo es vuestro público. Bueno, has comentado algo también de gente que estudia arquitectura, porque tiene eso, pero esa parte, cómo surge todo esto, cómo empezáis a trabajar estas ideas, que supongo que os va bien, porque por eso seguís, un poco quién es vuestro público, cómo estáis trabajando, un poco que nos contáis también esta parte. Esta te toca a ti. Vamos a verla. Esta colección surgió a raíz de poner fin a una primera colección que hicimos, que la idea es la misma, lo que pasa que la hacíamos en coedición con otros países y no eran productos propios, eran fundamentalmente ciudades. Bueno, también había lo que yo llamo entornos y eso, que no son propiamente ciudades, de todos los países. Y entonces hubo un momento en que dejamos de hacer esas coediciones porque nos planteamos hacer nuestros propios productos con esos criterios que nos gustaban, y además pensábamos que teníamos la suficiente experiencia como editorial. Llevamos 30 años trabajando todo el tema del turismo y el ocio, y teníamos una cantera de autores muy adecuados para hacer los textos, ¿no? Y así surgió la idea. Yo tengo que decir que yo llevo toda mi vida contracorriente, porque yo estudié filología clásica. Ya cuando lo estudiaba, ya me decían que dónde iba, que eso no se llevaba. Y durante un tiempo di clase y me decían, las lenguas muertas y no sé qué, y esto para qué sirve y tal. Es decir, que yo en esa línea de lo minoritario y lo que va un poco en contra de la mayoría, pues me gusta. Cuando empezamos a sacar la anterior colección, la verdad que tuvo mucho éxito y gustaba mucho a la gente. Había un público muy amplio porque, como decíamos antes, había personas que les interesaba la perspectiva histórica, otros la artística, otros la literaria, porque son unos textos muy bonitos, ¿no?
Y incluso yo tengo un amigo que con uno de esos títulos de la colección anterior, que era Roma, se fue a visitar Roma. ¿Cómo se puede ir en una Vespa con un libro que era mayor que estos del formato visitando Roma? Y entonces yo dije, tenemos que seguir haciendo esto. Y entonces nos decantamos por hacer nuestros propios productos. Y han gustado mucho y no queremos cambiarlos tampoco. No sé si... Yo no puedo decir aportar más. Yo soy un mandado, entonces... ¿Y se venden? Bueno, vaya pregunta voy a hacer, tienes que decir que sí. Pero por lo que decía ella, ¿sabes? Por pensar que no somos tan pocos como somos, se venden bien. Se venden bien, lo que pasa que son libros de largo recorrido, o sea, esto no es un bestseller, pues ni pretendemos que sea tampoco. Son libros de largo recorrido, pero se venden bien. De hecho, Madrid, por ejemplo, me parece que es la tercera edición ya, ¿verdad? No sé, yo lo que sé es que voy a las librerías y lo veo todavía. Sí. Y es del año 17. Sí. Creo que es la tercera, sí, reimpresión que hemos hecho. Entonces, la verdad, se venden unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, pues eso, está Lisboa, que es preciosa también, Florencia, muy bonita, y los que tenemos en mente y de los que no puedo hablar. Así que seguirán saliendo, o sea, que son... Sí, están en preparación, pero me tienen prohibido adelantar nada. Bueno, pues es reconfortante saber que no somos tan pocos la gente que puede valorar en cierta medida un libro que cuesta un año, mínimo, hacerlo, habéis dicho. Sí, entre unas cosas y otras, y quitamos el mes de vacaciones, pues se va el año. Porque se necesita mucho tiempo de preparación, todos, tanto el autor de los textos como el autor de las ilustraciones y nosotros en el proceso de producción. El tratamiento de imágenes también se lleva unos cuantos meses, porque la acuarela es muy difícil reproducirla. Y luego también, dependiendo del tipo de acuarela, algunas pues es más fácil, más ágil ese proceso o menos. Yo tengo una pregunta. ¿Y estas acuarelas, ustedes habéis pensado en imitarlas aparte para ponerlas en una pared mismo? Porque la calidad de la imagen es impresionante. Porque parece que se puede coger y ponerlo como una imagen en el salón. Yo no sé, porque la verdad que son... Sí, es una posibilidad. Recuerden los grabados estos de los viajeros del siglo XIX. Sí. Cuando viajaban comprando souvenirs, que el origen de los souvenirs son estas pinturas que compraban. Es impresionante la calidad de imagen. Yo, aparte del libro, compraría, creo que una ilustración está Rafaela en casa. Sí, en algún caso, en otras ocasiones hemos hecho algún calendario y algún postales también de estas como un calendario que se despliega, ¿no? Y la verdad que eran preciosos. Incluso tarjetas de Navidad con estas acuarelas, en algún caso lo hemos hecho, sí. Y luego, por ejemplo, esto ya como dice Pepo de la intrahistoria, cuando hacemos pruebas de acuarelas y por lo que sea, pues falta este retoque, este matiz y tal, pues las hemos colocado en nuestros despachos allí, porque la verdad que son preciosas. El trabajo de Luis se puede ver porque creo que no lo hemos dicho, también en prensa. Sí, él trabaja en el Diario de Málaga y luego trabaja con la asociación de los sketchers, que son como pintores urbanos, acuarelistas urbanos, está en esa asociación, y luego tiene su propio perfil. No sé si lo hemos añadido, no me acuerdo, si lo añadimos en la biografía. No lo hemos puesto, pero tiene su propio perfil en internet. Si tecleáis su nombre va a aparecer enseguida. Tiene unas acuarelas preciosas de Málaga, de la Alhambra, también muy bonitas. Es además muy detallista y muy fino pintando eso. ¿A ti qué te ha parecido, Martín? ¿El libro? Sí. Una maravilla. Es lo que decía Felipe, que
que da gusto pues, si la gente se interesa por eso y lo compra, que se sigan haciendo joyas de este tipo. Una maravilla, además. Yo te quería preguntar una cosa, ¿hasta qué punto tus cuentos, por ejemplo, la cosa literaria, la poesía, influyen en estos textos que son más vistos? Pues yo no diferencio. O sea, yo me pongo a escribir y un poco lo que sale, ¿no? Son del mismo autor, evidentemente no es lo mismo escribir un informe técnico que un reportaje de viajes, pero aquí digamos que se juntan las dos facetas, ¿no? La del documentalista que se interesa por la historia y el día a día de un destino y el escritor de relatos, ¿no? Yo creo que está. Tú, por eso te lo preguntaba, porque yo he leído tus cuentos y tu cosa y tal. Soy yo. Soy yo. A mí me gusta trabajar con ellos porque me dan libertad para hacer esto, ¿no? Durante mucho tiempo dije que había una revista que ha desaparecido, que es como Guadiana, porque ahora ha aparecido y estoy haciendo unas cosas para ellos, hace 20 años, que se llamaba Turismo Rural, y era el sitio en Mía donde yo podía desarrollar esa faceta de narrador, ¿no? Narrador de viajes, ¿no? De hecho, mi formación, yo empecé a escribir viajes por puro azar, ¿no? Os voy a contar una historia, que es lo que me gusta a mí. Sabía yo que Bueno, pues puro azar. A mí siempre me había gustado escribir desde pequeñito, pero profesionalmente me encaminé por otras lides, ¿no? Que se dice. Y en el año 98, una amiga que escribía en el suplemento Motor y Viajes del Mundo, le salió un trabajo estable, no como el freelance, ¿no? Que estamos penando toda la vida, ¿no? Y me dijo, oye, necesitan aquí en el suplemento están preparando un coleccionable, necesitan a alguien que escriba y haga fotos, ¿tú lo quieres hacer? Y yo dije, hombre, pues sí, ¿no? Y entonces yo empecé a hacerlo, pero igual que me dijeron eso, podían haberme pedido escribir sobre trenes o aviones o camiones, transporte de mercancía, cualquier cosa, ¿no? A mí lo que me gustaba era escribir. Entonces mi formación de lector de viajes pues fue la de Javier Reverte o bueno, otra serie de autores, Jesús Torbado, etcétera, ¿no? Sobre todo Jesús Torbado. Entonces, por eso se nota esa vena narrativa, ¿no? En los textos. Y ya digo una cosa, porque no ha dicho Pepe, he dicho que es una edición cuidadísima, pero también tiene una narrativa cuidadísima, lo has dicho tú. ¿Y por qué digo esto? Yo, de formación profesional, yo cuando hice la tesis trabajé en parte sobre eso que os decía, cómo los virreyes utilizan las guías de viaje como un canal de propaganda, en el caso concreto que yo trabajé, Nápoles. Cómo se utiliza la labor política de un virrey para intentar atraer a sus primeros viajeros del Gran Tour, promoviendo y editando desde la propia corte, en connivencia Madrid y Nápoles, guías de viaje que presenten el reino como la última parada del viaje para quienes quieren reconocer las costas de Posilipo y la antigüedad. Vengo leyendo guías de viaje del siglo XVII porque luego, aparte, soy guía aquí en Toledo. El cuidado de los textos es pobrísimo y se nota quien lee un informe técnico termina redactando informes técnicos. No sé si hay arqueólogos aquí en la sala, perdonadme, pero leer trabajos de arqueólogos y terminar de leerlos es como no haberlos leído, porque no te enteras absolutamente de nada. Pero claro, quien tiene un bagaje en literatura, ficción, poesía, termina imprimiendo en sus textos una narrativa completamente distinta. O sea que igual que decía que es un texto precioso, bellísimo desde un punto de vista editorial, la narrativa está cuidadísima y eso lo aleja completamente de una mera guía de viajes descriptiva que no se entretiene en cuidar y en mimar las palabras de forma que puedas enganchar con un relato, no diré apasionado, pero sí, es que es apasionado, lo cual lo aleja también de un relato histórico, que a nosotros nos dicen siempre en la carrera, fuera pasión, solo método. Claro, en el caso este es completamente distinto, hay una escritura apasionada, sin complejos, y se nota. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Yo lo único que puedo añadir es que me levantaba cada mañana del verano del 2022, me llenaba una tetera
hasta el borde y me encerraba para releer lo que había escrito el día anterior y a partir de ahí seguir trabajando con el mismo tono, pero no, el resultado lo tenían que decir los lectores, ¿no? Ya te lo hemos dicho, Martín y yo. 2. Pues son las 8:10. Creo que es momento de cerrar, si os parece. Gracias a los dos por venir. No sé si